noches y bienvenidos a un nuevo programa de Susurros Jurídicos. Hoy iniciamos una nueva temporada y esta noche contamos con nuestros SS habituales, con nuestras SS habituales Mar, Inma y Yolanda, y vamos a hablar de la influencia de la justicia europea, de cómo nos corrigen, de cómo evolucionamos gracias a ellos. Y para eso hemos traído hoy a Nacho Domenech, que no siendo abogado ha conseguido un grandísimo logro: llegar al Tribunal de Derechos Humanos Europeo y vencer a la justicia española. Tenemos, a lo largo de esta corta historia, tenemos grandísimos casos, como el de César Pinto, abogado del turno de oficio, que en defensa de un cliente llegó hasta allí en su pelea contra Goldman Sachs y venció. Nacho, buenas noches. Yo creo que tú has seguido un camino parecido y has conseguido un gran logro, ¿no? Cuéntanos. No, bueno, lo mío yo he conseguido, no porque yo haya hecho muy bien las cosas, porque yo creo que la jurisdicción nacional las ha hecho muy, muy mal. O sea, yo vengo de un cúmulo de errores que se han ido acumulando y que desgraciadamente se han tenido que resolver en Estrasburgo porque han fallado todo. Afortunadamente el sistema ha funcionado y he conseguido pues, que declaren una violación del derecho a un juicio justo, que es el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y esto me va a abrir la posibilidad de un recurso de revisión de sentencias con la que poder corregir la sentencia, porque yo ahora tengo que ir al Tribunal Supremo, anular la sentencia, tengo que unificar doctrina y tengo que conseguir que entre en el fondo del asunto, porque a día de hoy nadie ha entrado en el fondo del asunto y yo tengo una sentencia que es contradictoria con lo que yo he pedido. O sea, han fallado una cosa que yo no pedía. Que esto es increíble lo que ha pasado, pero ha pasado. Y encima una sentencia que si hubiese sido congruente con mi pretensión, tenía que unificar doctrina. O sea, estaría admitida. El Tribunal Supremo se pronunció en su día diciendo que efectivamente que existe una contradicción, pero que esa contradicción era hipotética y que entonces no podían entrar a resolverla. Entonces me he quedado sin poder unificar doctrina y me he quedado sin poder resolver mi pretensión. Nacho, para que nosotros vayamos entendiendo un poco la historia, ¿vale? Vamos a contarlo como si fuese un pequeño cuento. Vamos a empezar por el final, es decir, sabemos el resultado final, pero no es el resultado final porque tienes que volver a empezar ahora Claro. desde el Supremo, ¿no? Realmente hubieras perdido si no existiese Europa. Esa es la conclusión, es decir, si no hubiese... Realmente he perdido. Yo tengo una sentencia firme desestimada. Lo que pasa es que yo tengo una sentencia firme de algo que yo no pedí. O sea, es que es algo absolutamente increíble. Es increíble y es... A mí lo que me cuesta más de entender de todo esto es que haya tenido que llegar a Estrasburgo para solucionar esto. Y yo mucha culpa se le ha hecho también aquí al legislador también, porque esto tenía que haberlo resuelto el Tribunal Constitucional y gracias a la reforma del 2007, creo que fue, juraría que fue el 2007 cuando se reformó la ley orgánica del Tribunal Constitucional para meter la especial trascendencia constitucional, pues claro, eso impidió que el Tribunal Constitucional estimase el amparo que solicité. Y entonces, claro, me tuve que ir a Estrasburgo a arreglar. Inma, estás... Claro, yo que conozco un poco la historia de Nacho y de lo que está hablando, lo hablamos el otro día ambos, pues eso, lo que llevamos diciendo mucho tiempo, que cuando se produce esa reforma del Tribunal Constitucional, los amparos se han quedado en que se admite un 1% prácticamente de los recursos de amparo, porque se ha limitado realmente con esa reforma el acceso a ese recurso y muchos llevamos mucho tiempo diciendo que efectivamente fue una reforma equivocada del legislador que lo que hace es limitar derechos a los ciudadanos. Eso es lo que Nacho ha vivido y eso es lo que creo que Nacho le impulsa quizás un poco a buscar justicia. Nacho, como has dicho, no es abogado, yo voy a adelantar un poquito también su historia, pero no la va a contar él. Nos va a contar el caso, pero me parece una historia de superación personal muy importante. Y una cosa que nos pasa a veces cuando tenemos clientes. Yo le decía el otro día cuando hablaba con él que en la jurisdicción social yo me lo encuentro mucho. El orgullo o la necesidad o el amor propio dañado cuando no tienes una respuesta que tú vas buscando. Esa sensación de injusticia que a veces nos encontramos en los clientes y cuando les decimos
no puedo ir para adelante porque la ley casi seguro que me van a decir que no, pero si tú lo necesitas, nos vamos al juzgado. Y hay veces que los clientes lo necesitan. Nacho lo necesitó y no solo fue al juzgado y se fue hasta Europa, sino que Nacho ha estudiado Derecho. Y como hemos dicho, pues pronto será compañero nuestro, que me parece un logro increíble. Por algo que te pasa en la vida, ser licenciado en económicas y de repente te pasa una cosa como le pasó a Nacho, que fue un despido para que empecemos a... Bueno, un despido, vamos a ponerlo entre comillas. Yo voy a decir, yo lo voy a poner entre comillas porque es que si no te veo la historia, Nacho, la tienes que contar tú. Vale, la cuento yo. Vale, entonces vamos a dejarlo que digo con despido entre comillas. Él trabajaba en banca y a partir de ahí empieza toda su historia. Y ahora ya, pues que no la cuente él. Vale, perfecto. Pues yo creo que esa palabra del despido es exactamente la que ha generado toda la polémica. Ese es el gran error, es llamar a lo que pasó a mí un despido, porque un despido es una decisión unilateral de la empresa. Yo en mi caso me fui voluntariamente. Me fui voluntariamente en un proceso de despido colectivo y a mí me informaron que todas las oficinas de Andalucía se iban a cerrar. Y yo ante esa información pues decido, pues bueno, si no hay posibilidades, yo acabo de tener un hijo en esos momentos y que yo no puedo trasladarme o a Castilla-León o a Madrid, que eran las opciones, encima una plaza indeterminada. Entonces, ante esa información de que cerraban todas las oficinas, yo decido acogerme a la baja incentivada y me voy voluntariamente. O sea, no se puede calificar como un despido porque esto fue un contrato bilateral entre dos partes, no fue una decisión unilateral de la empresa. Yo me fui en unas condiciones mejores de las como hubiese ido un despido ordinario a cambio de, pues eso, decidí voluntariamente irme. ¿Y qué pasa? Pues que a mí me dijeron en el 2000, no recuerdo las fechas, que se iban a cerrar todas las oficinas de Andalucía antes del 31 de diciembre del 2015. Yo me voy y resulta que el 31 de diciembre del 2015 todas las oficinas de Andalucía no se cierra ninguna. Ninguna. Yo creo que hay un acogimiento al ERE más o menos de un 80% del personal y lo que pasa es que esas oficinas de Andalucía las compra pues, una entidad financiera que en este caso era Unicaja. Entonces, claro, yo planteo una demanda que no es de despido, porque evidentemente no es una demanda de despido, yo planteo una demanda de nulidad de mi contrato de adhesión a la baja incentivada y lo que yo quiero probar es que esa decisión fue dolosa. Fue dolosa por parte de la entidad, o sea, que ellos no, sabían que nos estaban mintiendo y que como consecuencia de ese engaño yo tomo la decisión única y exclusivamente como consecuencia de ese engaño de irme. O sea, no es una decisión de despido, porque entre otras cosas, claro, a mí me dijeron que se iban a cerrar en un plazo de un año. Yo no puedo presentar una demanda en 20 días de ninguna de las maneras, porque yo hasta que no llega la fecha y compruebo que no se ha cerrado ninguna de las oficinas, no puedo saber que me han engañado. Entonces yo presenté una demanda en el momento que consideré que había sido engañado. Y había sido engañado desde mi punto de vista de una forma deliberada, porque mis oficinas, todas las oficinas de Andalucía, fueron vendidas a la entidad que 2 días antes de contarnos esa mentira, la Unión Europea, el FROP, el Congreso de los Diputados, había aprobado el proceso de integración. El proceso de integración y encima era la entidad que nos estaba controlando. O sea, yo considero, y el juicio trata de eso. Es una prueba que es muy compleja, que no es nada fácil, o sea, yo no sé si ganaré o perderé, no sé si tengo razón. Lo que quiero es que un juez examine las pruebas, examine los datos y decida, bueno, que entre en el fondo del asunto y después la adecuación del procedimiento. Esto es un procedimiento de despido, tal y como dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Málaga, o si es un procedimiento ordinario, como dicen el resto de tribunales superiores de España que se han pronunciado. Se ha pronunciado Asturias, se ha pronunciado Aragón, se ha pronunciado no sé cuántos más, Aragón, Asturias, Galicia, Madrid. El único que ha dicho que el procedimiento es un procedimiento que es inadecuado porque debería resolverse en un procedimiento de despido es el mío. Entonces, claro, he tenido la mala suerte que me han dicho que el procedimiento era de despido. Bueno, el problema es que no me lo han dicho realmente, porque yo tuve el juicio, pues bueno, celebramos, la prueba no le hicieron mucho caso realmente, y presentó un fallo que era simplemente un copia-pega de otra sentencia y que confundió la pretensión ejercitada.
Decía, yo recibí una sentencia que fallaba, que yo había solicitado una indemnización de daños y perjuicios, que yo no había solicitado eso. O sea, son los problemas que tiene el copia-pega, que claro, copia hechos, copia todo, y al final se equivocó en la pretensión que yo estaba ejercitando. Entonces me desestimó una pretensión que yo no había ejercitado. Nacho, además en el 2015 todavía no se grababan los juicios, ¿no? Laborales. Se grababa. Se Ahora, grababan ya. yo tengo el vídeo. Yo Ah, tengo el vídeo. También tampoco nos dejó celebrar conclusiones orales, que realmente el procedimiento laboral, las conclusiones son orales, pero hay un artículo que otorga la posibilidad al juez de poder permitirnos, si lo pedimos, poder permitirnos presentar conclusiones escritas. Yo creo por problemas de agenda, por problemas de tiempo, porque en mi juicio él pensaba que lo iba a despachar en 3 minutos, porque pensaba que que estaba prescrito, que el procedimiento era inadecuado, y le fastidié la agenda entera, porque estuvimos 1 hora y pico sin conclusiones. O sea, con conclusiones nos hubiésemos ido a un juicio de 3 horas cuando a mí me tenías marcado en 5 minutos. O sea, Mar, empezamos. El problema para mí es la saturación de la justicia. O sea, yo cuando vi la agenda de señalamientos, pues ya dije, uy, esto va mal porque tras mío venían 6 juicios más. Y claro, el mío estaba marcado para 3 minutos o 5 minutos y me fui sin conclusiones a 1 hora y media. Entonces, claro, cuando llegó a conclusiones, no se permitieron conclusiones, fueron conclusiones escritas, que total, para no leerlas, pues, pues casi mejor no escucharlas. Mar, me habías pedido la palabra. Me parece importante que situemos a los oyentes en el marco jurídico en el que nos estamos moviendo. O sea, en este programa vamos a hablar de los tribunales europeos y cómo afectan a la aplicación dentro de nuestro país, de nuestro ordenamiento jurídico, pero hay que hacer una distinción importante. Nacho, la historia que nos está contando, va dirigida al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Europa tenemos el Tribunal Penal Internacional, del que no vamos a hablar hoy porque no procede, no tiene nada que ver, y porque además tiene un alcance más grande de la Unión Europea. Tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tenemos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el encargado de hacer cumplir y de velar porque se cumplan los convenios de derechos humanos firmados por todos los países que se han adherido a ellos. Prácticamente son los mismos, son los del Consejo de Europa, que no el Consejo Europeo, que son organismos diferentes. El Consejo Europeo está dentro de la Organización de la Unión Europea. El Consejo de Europa, que es del que estamos hablando aquí, es un convenio independiente firmado y ratificado prácticamente por los mismos países que la Unión Europea, excepto 3 o 4, y que vela exclusivamente porque los convenios de derechos humanos se cumplan en los países firmantes. Y luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí está ya dentro del seno de la Unión Europea. Y oye, si cometo algún fallo, mis profes de comunitario, por favor que me perdonen, que ya hace mucho tiempo que dejé esto. Es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sí está dentro del seno de la Unión Europea, del que hablaremos después, y que tiene otros menesteres y que también afecta igualmente a los países miembros, que no son los mismos que los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya con eso, yo creo que lo que dice Nacho queda más encajado, porque como Nacho está allá y nos va a relatar precisamente lo que a él le sucede, una vulneración de derechos humanos en la defensa dentro de lo que es su despido. Y ya está, ya luego ya me tenéis que dar tiempo de JR, que no está. Me ha dicho que me lo No, regala, está bien la aclaración, ¿vale? Aunque hay veces que parece esto un tratado de los hermanos Marx. Vuelta para atrás, vuelta para adelante. Sí, pero no, está bien situarlo. Nacho, cuando tú empiezas, Sí, ¿piensas que esto te va a durar 6 años para volver a empezar? no. ¿Cómo es la pelea continua? Porque tiene que ser frustrante. Por lo menos en Burgos, que íbamos bien, hay 1 año y medio de retraso ahora mismo en los juzgados de lo social aproximadamente para asuntos, no para despidos, pero para reclamaciones de cantidad y para estas cosas. Yo no sé por tu tierra cómo van, pero no te desesperas, se te quitan las ganas de pelear. ¿Cómo es toda la historia de psicológica, de la batalla? La verdad que yo creo que ha sido todo bastante más rápido de lo que yo esperaba, porque es que tener una resolución del TDAH 6 años después del juicio, pues la verdad que no me parece lento, porque he pasado por el juzgado de lo social, me he ido al TSJ, me he ido al Supremo, me he ido al Constitucional,
me he ido al TDH y todo esto ha sido 6 años. O sea, muchas veces ves demandas de cláusula suelo que en 5 años no tienes audiencia previa todavía. O sea, que dentro de lo malo ha sido relativamente rápido. A mí me han llamado hace poco de testigo en un juzgado mercantil para un procedimiento de, yo creo que era de 2013. O sea, que realmente no ha sido relativamente rápido. O sea, han funcionado rápido. Sí que es cierto que no me han hecho ni caso, que en mi caso no se han detenido demasiado, no han perdido mucho tiempo, pero ha sido rápido. Entonces, sí que es cierto que ha sido un poco frustrante, pero ya no el hecho de haber perdido. Realmente yo estaba preparado para perder. O sea, si me tienen que desestimar, pues no pasa nada. Lo que pasa es que como nunca iba consiguiendo una resolución congruente, pues yo no me podía parar. O sea, si me tienes que desestimar, me desestimas, pero me desestimas lo mío. Y yo que soy bastante cabezón y encima todo me fue cuadrando muy bien, porque cuando llegué al Tribunal Constitucional, pues estaba estudiando algo de constitucional. Cuando llegué al TDH, me coincidió justo que estaba estudiando Derecho Internacional Público. Entonces, me lo planteé casi, pues como un ejercicio, como unas prácticas. Y dice, coño, ¿cómo no voy a hacerlo? Si tengo la oportunidad de hacer esto, pues vamos a hacerlo. O sea, qué mejor forma de aprender que haciéndose. Yo, pues la verdad que mucha esperanza de que saliese adelante no tenía, pero yo estaba convencido que tenía que hacerlo y lo hice. Es un poco la teoría de las historias conexas, ¿no? Que todas las cosas que vas haciendo tienen una conexión para el futuro. De todos modos, te van diciendo que no, y casi por eso puede ser más rápido. ¿Qué porcentaje puede llegar del Constitucional a Europa? Que sepas tú más o menos, con tu experiencia, ¿sabes? ¿Has llegado a estudiar más o menos? Me imagino que sí, las siendo estadísticas, economista. pero no entiendo muy bien la pregunta. O sea, Es decir, ¿cuánta gente que pierde en el Constitucional llega a presentar algún tipo de recurso en Europa? Que tú sepas, o si lo has llegado a mirar, ¿eh? esa estadística no viene. Sí que es cierto que la página web del TDH tiene unas estadísticas muy buenas, pero tienen estadísticas de casos presentados, de casos desestimados. O sea, básicamente inadmisión es un 90 y pico %. Y aparte viene desglosado por países. Inadmiten básicamente todo. Pero una vez que te han admitido, en España, por ejemplo, el porcentaje de casos estimados me parece que es un 60 y pico %. O sea, una vez que has conseguido pasar el filtro de la admisión, suelen estimarlo. O sea, más o menos un 65. Hay otros países que, en Ucrania, Rusia y estos, una vez que admiten, tienen un 90% de estimaciones. O sea, que para darle importancia, te doy la palabra a Inma, pero yo creo que para darle importancia es decir que del 99% de los casos que llegan al TDH, tú estás en el 1% que le han admitido y le han dado razón, ¿no? Básicamente. Inma, yo creo que ibas por ahí, ¿no? ¿O no? Sí, iba por ahí porque también lo comentaba el otro día con Nacho, los costes que supone o que le pueden suponer a alguien irse al Tribunal de Derechos Humanos o al TJUE o irte a Europa muchas veces para nuestros clientes. Eso significa que tienes que seguir pleiteando pues, durante muchos años y que el coste de ciertos procedimientos se le puede ir de las manos y tener que renunciar a ir. Yo hablaba el otro día cuando hablaba con Nacho y tú recordabas al compañero de las cláusulas suelo, yo le decía a Nacho, es que muchos de los que han llegado realmente a Europa lo hemos hecho abogados del turno de oficio, porque realmente lo peleamos hasta el final cuando tenemos esa implicación, porque no todo el mundo se puede permitirse a un tribunal europeo con los costes que supone, ¿no? No, en mi caso tuve la suerte, bueno, suerte entre comillas, que al ser social yo no tuve imposición de costas en ninguna instancia, con lo cual, pues mira, eso es un ahorro. Efectivamente. Yo en civil, desde luego, no me hubiese parado mucho antes porque es que me hubiesen freído a Claro, todo. pero fíjate lo que hemos empezado diciendo, por eso yo empecé diciendo despido, la gente no me veía, pero yo estaba haciendo las comillas, yo, como he dicho, conocía tu historia y hemos hablado de ella y además me has mandado las resoluciones y demás. Efectivamente, te vas a una jurisdicción que realmente no es la correcta ¿qué es lo que tú estás peleando? Que esa jurisdicción no es. Por eso no tienes costas y sigues adelante. Si Pero hubiese además, sido la jurisdicción que era la jurisdicción civil y efectivamente las costas hubiesen sido bastante elevadas teniendo en cuenta la cuantía de tu procedimiento. La además jurisdicción sí que es la social, lo que no era un procedimiento de despido. Eso, exacto. no, pero lo que voy, en la jurisdicción social, que yo creo que Yolanda me va a apuntar,
es la única que es gratuita en el turno de oficio siempre, independientemente de los ingresos que tengas, ¿no, Yolanda? Yo creo que has levantado la mano para comentar eso. No sé, Además de eso, interrumpo yo. Justo. Es verdad que incluso cuando vamos privados, en social casi nunca hay imposición de costas. O sea, la realidad es esa. En social pero yo no es una hablo... jurisdicción. Y aparte que en turno de oficio, como bien decís, efectivamente se tiene por ser trabajador. Cuando tú contratas un abogado, yo digo, pues en casos particulares, es raro que en una jurisdicción social le imponga a un trabajador las costas, ¿eh? No, pero incluso ya no hablo de las costas, sino del gasto de abogado en el procedimiento, que también es importante, que en tu caso, Nacho, no es así, me imagino. Porque yo creo... No, en mi caso realmente el coste ha sido, sí que he pagado algo, pero al principio porque la demanda inicial, aunque después renuncié al abogado, pues por desconocimiento de la prueba, básicamente. O sea, mi demanda la presentó un abogado, lo que pasa es que yo tuve la suerte de poder ver un juicio anterior al mío y comprobé que no solo es que desconocía la prueba totalmente, no la dominaba, sino que es que ni la presentó. Y dice, coño, yo con este hombre pierdo seguro. O sea, entonces me planteé cambiar de abogado, planteé muchas cosas, pero claro, la prueba tan sumamente compleja y tan difícil y era muy... que dije, pues mira, al carajo, me voy yo solo y que sea, y que sea lo que Dios quiera. Y la verdad que me gustó la experiencia, me gustó la jurisdicción social, me gustó la oralidad, me gustó dentro de los palos que nos dieron, porque nos inflaron a palos, pero creo que lo hice relativamente, bueno, lo hice muy bien, estoy convencido, y, y me gustó mucho, la oralidad me encantó y la jurisdicción social, que es algo que jamás me había llamado la atención, pues me ha gustado, la verdad que me ha gustado mucho y creo que lo hice bien. Y bueno, lo que pasa es que ahora habrá que repetir el juicio para saber si lo que hice pues tiene sus objetivos o tiene sus resultados o no. Entonces, sigo contando cómo fue la historia Sí. porque nos hemos quedado todavía en el juzgado de lo social, que tengo una sentencia incongruente. Tengo una sentencia incongruente y pido que aclaren esa sentencia. Aclara esa sentencia en la que él dice que donde dice que desestima una pretensión de indemnización, pues que realmente está desestimando una nulidad de la adhesión a la baja incentivada. Con eso, pues ya tenía una sentencia congruente y me voy al TSJ a modificar los hechos probados, porque los hechos probados eran básicamente un copia-pega que no tenía nada que ver ni con mis conclusiones, ni con la de los contrarios, ni con la prueba mía, ni con la de los contrarios. O sea, no tenía nada que ver con el juicio. Fue un copia-pega literal. Y entonces, pues claro, tuve que ir al TSJ. Yo tenía toda la prueba documental para modificar el relato fáctico, porque se había presentado todo. Entonces yo dije, pues bueno, pues vamos a modificarlo, porque en suplicación solo se puede modificar los hechos probados con prueba documental. Y yo tenía todo, con lo cual dije, pues vamos a modificarlo. Yo me voy al TSJ, preparo el recurso de suplicación. Yo creo que está muy fundado pues, para contar lo que realmente pasó. Y me encuentro pues, con una sentencia del TSJ que vuelve a cometer el mismo error. O sea, no leyó el auto de declaración de sentencia y vuelve a fallar una indemnización y me lo desestima. Me lo desestima, pues no recuerdo muy bien por qué, porque es que casi ni lo leí. Me desestima una indemnización. Presento nuevamente la aclaración de sentencia, me dice que no, que incluso en el hipotético caso de que yo hubiese pedido eso, que el procedimiento sería inadecuado. Y dije, bueno, pues si el procedimiento es inadecuado, falla que el procedimiento es inadecuado porque eres el único TSJ de España que lo está diciendo. Y hay una contradicción evidente y que se pronuncie el Supremo para ver si es adecuado o es inadecuado. Y si realmente es adecuado, porque lo dice el Supremo, pues volvemos a modificar los hechos. Le pido la aclaración de sentencia, me la deniega y pido un incidente de nulidad de actuaciones y me lo vuelve a negar. Pero me lo vuelve a denegar, pero sin leer. O sea, le digo, mira, que hay un auto de aclaración de la sentencia, léaselo y desestímeme esta pretensión. Y me dice que no tiene nada más que añadir y que el procedimiento es inadecuado y ya está. Entonces yo con ese sentencia que no es real, me voy al Tribunal Supremo pues para que unifiquen doctrina, porque realmente en Málaga es el único TSJ que está diciendo que el procedimiento que yo he planteado es inadecuado. Me voy al Tribunal Supremo y presento pues, sentencias de contraste pues, para que unifiquen doctrina. Y la respuesta del Tribunal Supremo tiene toda la lógica del mundo. Dice, sí, efectivamente, aquí hay una contradicción, los casos son iguales.
La contradicción existe, pero esta contradicción es hipotética y no es real. Entonces, es una contradicción que se está dando a mayor abundamiento en un obiter dicta, y nosotros, claro, la contradicción, al no ser real, no podemos resolverla, porque en tu caso tú has pedido otra cosa. Yo protesté, les dije, hombre, léanse ustedes el auto de aclaración de sentencia del juzgado de lo social, y la respuesta es que ellos no son el órgano adecuado para resolver ese fallo. Y entonces me lo desestiman. No me lo desestiman, me lo inadmiten. Me lo inadmiten y con eso me voy al Tribunal Constitucional. Me voy al Tribunal Constitucional, justifico la especial trascendencia constitucional, porque en mi caso yo creo que se dan los requisitos para estimar la especial trascendencia constitucional, porque uno de esos requisitos se regulan en la sentencia del Constitucional 155 del 2009, y en mi caso yo creo que se dan dos requisitos para estimar esa especial trascendencia constitucional, porque uno de los requisitos es la negativa manifiesta, ¿cuál es? Negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del Tribunal Constitucional. Y yo creo que se han negado reiteradamente a acatar la doctrina del Tribunal Constitucional. Y otro de los requisitos es que el asunto trascienda al caso concreto. Y en mi caso, claro que trasciende al caso concreto, porque la unificación de doctrina no solo me afecta a mí. O sea, la unificación de doctrina afecta a la seguridad jurídica, afecta a cualquier persona que se dé en ese caso. O sea, yo creo que en mi caso se daban dos requisitos para poder decidir que existía especial trascendencia constitucional. Pero bueno, el Tribunal Constitucional, pues, en 3 líneas, pues, decide que no hay y dicta un auto, y yo pensé que ahí se había acabado el camino. Pero bueno, justo en ese momento me pilló estudiando el examen de Derecho Internacional Público, y yo creo que publiqué un tuit ese día con la sentencia recién recibida, y dice, coño, pues esta sentencia me ha pillado en la página del Libro Internacional Público de Derechos Humanos. Y dije, coño, pues ¿lo hago o no lo hago? Y al final lo hice. Al final lo hice. Y claro, lo que dijeron es lo que tenían que decir. ¿Qué plazo tenías para ese recurso aproximadamente? Por curiosidad, ¿eh? Eso ha cambiado. Eso ha cambiado ahora. Ha cambiado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El artículo 35 ha cambiado, yo creo que hace un mes. Inicialmente los requisitos de admisibilidad de una demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos daba 6 meses. Y hace un mes que lo han modificado el artículo 35 y ahora están dando 4 meses. O sea, las demandas, pues para que sean admitidas, los requisitos que tienen que cumplir es haber agotado las vías de recurso internas, que eso es muy importante y es un fallo muy, muy, muy habitual que comete muchísima gente. Y el fallo está en el incidente de nulidad de actuaciones. Por ejemplo, a Valtonyc se la inadmitieron por no ir a un incidente, por no presentar el incidente de nulidad de actuaciones. Yo tuve suerte, porque claro, yo lo había presentado en el TSJ. O sea, yo ni sabía. Yo cuando presenté el incidente de nulidad de actuaciones no estaba pensando ni muchísimo menos en irme al TDH, pero lo había presentado. Entonces ahí tuve suerte. La demanda no puede ser anónima, que efectivamente no era, no puede ser reiterativa, que la mía no era reiterativa, no tienes el plazo de los 6 meses, tienes que probar, que a mí era el miedo que me daba, que tengas un perjuicio importante. Claro, yo el perjuicio importante era lo que yo no sabía muy bien si lo tendría o no, pero claro, yo no lo sabía porque no habían fallado. Entonces, en ese caso, pues estaba cubierto. Y también, pues bueno, que la demanda que no fuese incompatible con las disposiciones del convenio. Esos son básicamente los requisitos y efectivamente que exista una violación de un artículo del convenio europeo, que en mi caso era el 6. Y la parte formal, es decir, la tienes que traducir, la tienes que ir a presentar allí, porque no tengo ni idea, ¿eh? Es decir, mi curiosidad es, yo creo que la de muchos, es decir, ¿qué haces? Los documentos hay que traducirlos, los traducen allí, no sé. Porque me imagino que todo el procedimiento, ¿cómo trasladas el procedimiento de España a...? Claro, pues. Eso es curioso porque a mí me sorprendió casi por tercermundista. O sea, porque hay un formulario que había que descargarlo de la página web, que la página web del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy interesante y es muy completa. Yo aprendí casi todo lo que hice, lo saqué de la web.
Y hay un formulario que a mí me dio muchísimos problemas, muchísimos, y no fui capaz de descargarlo. Lo intenté desde muchos ordenadores, lo intentaron muchas personas desde diferentes ordenadores, lo intentaron incluso desde la universidad y no fui capaz de descargarme el formulario, que es el bueno, porque presentar un formulario que no sea el último modelo, por decirlo de alguna forma, ya es causa de inadmisión. Y al final, como dije, yo llevo aquí casi 15 días intentando descargar el formulario y no soy capaz, con todo mi morro, les mandé un correo para allí y me lo enviaron. Me enviaron el formulario. Entonces tú rellenas el formulario, lo puedes rellenar en tu idioma. O sea, por ahora al principio es en el idioma de cualquier estado parte. O sea, yo lo relleno en castellano, relleno el formulario, que creo que lo tenéis ahí para, si tenéis curiosidad, podéis leerlo. Tienes que incluir, pues bueno, los documentos que estimes, contar un poco la violación del artículo que estimas, contar los hechos. Y bueno, es un formulario relativamente sencillo. Y Lo aparte, tenemos, Nacho, y lo vamos a poner en la página para que la gente lo tenga. Como tú nos lo has mandado amablemente, pues cuando sí. hagamos el post de este programa, pues también pondremos el formulario. Ese formulario lo utilicé, creo que está anonimizado y quité todos los datos personales, porque ese lo utilicé en un curso que di en una clase en la Universidad de Málaga. Y, Lo está. quité todo porque dije, coño, es que yo no puedo estar poniendo ni mis datos, ni los demandantes, ni había muchas cosas y creo que lo tenéis anonimizado, con lo cual es perfecto, ningún problema en que lo colguéis. Después también, aparte del formulario, porque el formulario pues son no sé cuántos folios son, pero serán 6, 7, ¿no? El formulario es para ir muy esquemáticamente, contar qué es lo que ha pasado. Y después te dejan presentar una demanda con el máximo de 20 folios. 20 folios y que aparte te regulan los márgenes, te regulan todo. Que yo estuve a puntito de meter la pata porque yo presenté mis 20 folios, los tenía, claro, hasta la última línea completos y ya lo tenía para enviar. Y cuando me doy cuenta de los márgenes, dije, coño, que no estoy respetando los márgenes que me están dando y me pasaba pues en medio folio. Y no sé qué hubiese pasado, pero quizá por haberte pasado hoy, no lo sé, pero igual es causa de inadmisión. O sea, mejor haberme dado cuenta a tiempo porque sí que me pasaba. Y simplemente por modificar el tamaño de los folios. Hasta ese momento todo ha sido en castellano, todo muy sencillo. Y lo más tercermundista es que es coger un sobre, tener tu sellito y enviárselo a Estrasburgo, Avenida de Derechos Humanos, con el código postal no sé cuánto, y se lo envías por correo ordinario. Se lo envías por correo ordinario y esperas. Esperas hasta que un Sí, día... pero son 6 meses, es decir, yo tengo una hermana en Irlanda y he tenido hermanos en Francia. El correo hay veces que funciona muy bien y otras que funciona muy mal. Claro, es que esa es una de las causas de inadmisión. O sea, que igual si lo envías en el mes 5 y medio, igual te lo reciben fuera de plazo y estás fuera. O sea, ahí con los plazos no hay que jugar ni con días de gracia, ni con... Tiene 6 meses, un plazo más que suficiente. Hay que enviarlo con tiempo, no vaya a ser que el correo ordinario te juegue una mala pasada, o que se pierda, o que pase cualquier cosa, porque es eso, es correo ordinario. Entonces yo lo mandé, yo mandé casi al final, porque no tenía nada claro que lo iba a hacer. Hasta que poco a poco, pues me fui envalentonando y fui haciéndolo. Dije, coño, si es que esto está fundado, si es que esto tiene posibilidades de salir adelante. Y poco a poco me fui envalentonando porque no quería hacerlo, no había decidido hacerlo. Hasta que al final, pues poco a poco me decidí, lo envié, pero vamos, como el que envía la carta a los Reyes Magos. O sea, pues lo mando y veremos. Y poco a poco, pues claro, de vez en cuando comprobaba el buzón a ver si había noticias por ahí. Y yo, bueno, pues hasta que un día, no sé cuánto fue, pues relativamente rápido, no recuerdo las fechas, pero fue relativamente rápido, me llega un documento que lo han recibido y que la demanda es admisible. Y dije, hombre, pues mira, qué alegría, la demanda es admisible. Y después, lo que me plantearon es la posibilidad, que se viene regulada en el artículo 39 y en el 62 del Convenio Europeo, la posibilidad de llegar a un acuerdo amistoso. Un acuerdo amistoso que me propuso el tribunal, que decían, claro, ellos lo veían bastante claro. Veían que el caso era muy claro y me propusieron pues, que el Estado español reconociese la violación del artículo 6 del convenio y que me proponía una indemnización que fue idéntica a la que me han propuesto, la que me han dado finalmente la sentencia, que eran 9.600 euros, creo.
Yo firmé, vamos, pero que el minuto 1 firmé y la envié. Otra vez por correo ordinario, la volví a enviar y al poco tiempo me dicen que el Estado español dice que no, que de reconocer una violación, que nada de nada y a litigar. Y ahí ya las cosas se ponen más complicadas porque ya tienes que empezar a litigar o en inglés o en francés. Y entonces dices, que la madre que los parió. Pero bueno, al final decidieron, también fue una experiencia bonita litigar tanto en inglés como en francés, porque las comunicaciones que te enviaba el greffier, que el greffier debe ser como el secretario. Secretario, sí, ¿no? Pues las comunicaciones eran en francés. Pues yo filología inglesa y francesa. ¿Qué? Que si te matriculaste en filología inglesa y francesa. No, pero aprendí francés. El inglés ya lo sabía. Te veo venir. El inglés ya lo sabía y el francés, hombre, estoy muy verde todavía, pero bueno, pero para comunicarme con el greffier tenía de sobra. Y para leer la sentencia, para decir que el fallo, que había una violación también. Ahí no tuviste vista ni nada, tuviste que ir físicamente, ¿no? No, yo quería ir, porque la verdad que tiene que ser una experiencia de ir a Estrasburgo, es una ciudad preciosa, y aunque solo fuese a ver el edificio y que me notifiquen la sentencia. O entrar a una sala allí tiene que ser una maravilla, ¿no? Un lujo. Tiene que ser impresionante, pero no hubo. Sí, que me notifiquen personalmente, que si no, esto no vale. Y nada, pues el Estado español decidió que no había acuerdo, litigaron, realmente la respuesta del abogado de Estado pues tenía muy pocas armas, decían, no tenía mucho sentido, pero tenía que litigar con nada, que sí, que el procedimiento es inadecuado, pero vamos a ver, pero si es que eso es lo que yo quiero, que es que se sepa si es adecuado o es inadecuado, que si hubiesen entrado en el fondo me lo iban a desestimar. No, si es que eso es lo que yo quiero, que se entre en el fondo y veremos si lo estiman o lo desestiman. O sea, era una respuesta con muy poco contenido, porque defender lo indefendible pues es difícil. Nacho, ¿tuviste la sensación de que el Estado español se estaba oponiendo realmente porque no quería un tirón de oreja del Tribunal Europeo respecto a tu tema? O sea... No, nadie reconoce una violación. O sea, yo creo que ganas tiempo. O sea, y aparte yo no sé si influyen los gobiernos o no influyen los gobiernos, pero si te van a condenar, mejor que condenen al siguiente que no a ti. O sea, es una cuestión de ganar tiempo. Si tuviste en algún momento la sensación de que era más un juicio que el gobierno tratara de una forma política, que realmente que el gobierno estuviera realmente preocupado de que el gobierno, te hablo de España, no evidentemente el tribunal que está para eso, de que a ti se te estuviera vulnerando algún derecho fundamental. No, hombre, es que yo creo que todo el mundo, ¿quién reconoce su culpabilidad si no tiene ningún beneficio? Nadie. O sea, es que es lógico. Dice, no. Pero bueno, la clave está en lo que tú dices. El abogado del Estado estaba defendiendo lo indefendible. Realmente Yo creo que sí. Los abogados del Estado... Pero son buenos y lo hacen bien. Claro, sí. Son buenos y lo hacen bien. A ver, yo esto lo comparo un poco como cuando nosotros tenemos un turno de oficio y tenemos que defender lo indefendible, y ahí vamos con todas porque no nos queda más remedio. Si al final se trata de derecho de defensa y todo el mundo tiene derecho a defenderse, incluido el Estado español, obviamente. Como tú dices, muchas veces es cuestión de ganar tiempo y de si te libras, porque sabes que eso es un tirón de orejas del Tribunal de Derechos Humanos, que tiene una repercusión bastante más seria que otras cosas. Sí. Entonces, Yolanda, yo creo que querías comentar algo, ¿no? de esto. Sí, quería comentar que es que yo creo que el Estado español, el Reino de España, se opone siempre a todos los procedimientos, pero bueno, es que no lo desconozco si procesalmente es así, pero entiendo que es muy probable que incluso se le impida allanarse, como a nosotros en muchísimos procedimientos en los que se nos impide allanarse. Pero lo que ciertamente me sorprende es que no acceda el Reino de España en esas instancias pues a eso, a una conciliación o a una avenencia o a un tipo de procedimiento como lo que estabas comentando, que había ofrecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque precisamente la política gubernamental en justicia es ceder paso a la mediación, al arbitraje y a la conciliación. Entonces, bueno, pues ciertamente choca que luego cuando les toca a ellos, pues no se avengan nunca a entrar en estos arbitrajes o conciliaciones, ¿no? Mediaciones.
Pues la verdad que sí, yo creo que es tal cual lo has dicho, o sea, que medien, que negocien, pero otros, nosotros no, porque aparte lo utilizaron todo Pero los perfectamente, otros, claro, lo utilizaron muy bien para ganar tiempo, y ganaron mucho tiempo, porque a partir de ahí ya había que litigar en inglés. Entonces, ellos, la contestación a la demanda la presentaron en castellano. La presentaron en castellano y yo estaba esperando a que me llegase y pidieron tiempo al tribunal para presentar la traducción al inglés. Hombre, y claro, yo tuve que esperar a que me llegase la contestación en inglés, pues para utilizar la misma terminología, para utilizar exactamente las mismas palabras, porque hombre, mi inglés es bueno, pero tampoco para eso. Entonces yo quería ver la demanda para utilizar exactamente las mismas frases. Entonces ahí ganaron bastante tiempo. se te ofreció, porque de lo que puedo recordar yo cuando estudié esto, si tú acudes por ti mismo, que no es preceptiva la intervención de un abogado que te represente ante este tribunal, pero posteriormente, una vez que estás allí, solicitas que se reconozca una especie de justicia gratuita, el tribunal tiene la obligación de examinar esa competencia, esa solicitud de justicia gratuita y decide asignar el procedimiento a un abogado con sede allí, que conozca el Tribunal Europeo. Y de la misma forma creo que abarca las traducciones, hasta donde sé, pero lo desconozco. O sea, Yo, te lo pregunto. yo lo desconozco porque sí que es cierto que a partir de ahí sí que tuve que designar un abogado. Tuve que designar un abogado y a partir de ahí se acabaron ya los envíos de cartas. Ahí ya existe un procedimiento de comunicación que se llama e-coms, que es una especie de correo electrónico interno que tienes con el tribunal y lo tienen los letrados. O sea, ahí ya no lo tenía yo, lo tenía la letrada, que era lo que firmaba básicamente lo que hice yo, pero lo firmaba. Y sí que es cierto que yo tenía la posibilidad también de solicitar poder seguir en solitario. Pero me parecía perder más tiempo. Dije, pongo a alguien que firme y acabamos antes que no pedir una instancia, que si me contestan. Realmente pedirlo de oficio, yo supongo que sí, el derecho a la justicia gratuita lo tienes en Europa, eso sin ninguna duda. Y eso incluye los traductores. O sea, yo no lo solicité pues porque ya me lo tomé como algo personal. Esto es algo personal mío y quiero llegar yo. Pero sí que es cierto que existe el derecho a la justicia gratuita en los tribunales europeos. Y De todos bueno, modos, Nacho, por puntualizar, eres una rara avis. Quiero decir, cada día tenemos, y que el programa no sirva para eso, cada día tenemos a más clientes que quieren hacer ellos los procedimientos y son suicidios personales. Lo tuyo es algo muy especial porque tienes una formación doble. Pero no, pero lo mío fue, yo no quería. O sea, yo tenía abogados, yo no quería. Lo que pasa es que, claro, si compruebas que no domina la prueba, es que ya lo has liado. Y después también me lo tomé como algo personal. No personal, pero estoy estudiando esto, pues es que tengo la oportunidad perfecta de irme al TSJ, de irme al Tribunal Supremo, de irme al TC. Eso no lo hace ningún estudiante, de irse a Europa. O sea, yo he tenido mucha suerte. Y también es cierto que cuando tenía dudas, pues consultaba, yo estudiaba en la UNED, pues hablaba con el catedrático de turno, le preguntaba, pues yo iba solo, pero iba muy apoyado. Entonces no hacía ninguna locura. O sea, sabía que era muy difícil, sabía que era prácticamente imposible, pero yo iba guiado. O sea, iba guiado y siempre supe, incluso en el Tribunal Constitucional, yo pensaba que tenía posibilidades reales de vencer a las estadísticas. No pude en el Constitucional, pero las vencí en Estrasburgo. hay una película muy bonita que no es de abogados, sino es el aceite de la vida, yo creo que es del año 92, que es preciosa, sobre un padre que su hijo tiene una enfermedad muy grave y todo el mundo le dice que no tiene ninguna posibilidad de llegar. Y es él el que empieza a estudiar medicina y empieza a estudiar tratamientos y empieza a buscar la vida. Realmente, tú has llegado a conocer, porque es verdad que es complicado encontrar abogados especialistas, primero en procedimientos laborales, que te lleguen a Europa. Yo creo que en España eh, habrá muy poquitos despachos que estén especializados en eso y, vamos, no lo sé, ¿eh? Hombre, yo lo que voy a hacer ahora, que va a ser el recurso de revisión de sentencias, creo, porque he estado mirando jurisprudencia, he estado mirando cosas, creo que voy a ser el primero que llegue a la sala cuarta
con un recurso de revisión de sentencias firmes por una sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque desde el año, esto se modificó, antes las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos eran simplemente declarativas, o sea, vale, España lo has hecho muy mal, te tiramos de las orejas y has violado un artículo del convenio. Te indemnizaban, pues como me han indemnizado a mí, pero ahí se acababa todo, o sea, no había posibilidad de absolutamente nada más. En el año 2015 se modificaron las leyes procesales y sí que existe la posibilidad de acudir a la revisión de sentencias. Pero yo, por lo que he mirado, yo creo que en la sala cuarta no hay nadie. O sea, voy yo a abrir camino. No estoy muy seguro de eso. O sea, estuvo otro tuitero muy cerca, que supongo que lo conoceréis. Yo creo que es José Manuel, el que llevó el caso de López Rivalda, de la videovigilancia de los trabajadores en Mercadona, que también tiene cuenta de Twitter. Ese ganó en primera instancia en el TDH, pero su caso tenía recurso y ganó que es algo que yo no me entra en la cabeza. El mismo caso se lo estiman por unanimidad en sala y en segunda instancia, en la gran sala, se lo desestiman por unanimidad también. Y dije, hombre, esto no tiene mucha lógica. Y yo creo que ese debería haber sido el primer caso que en la sala cuarta de lo social que revisas una sentencia por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero creo que voy a ser yo. Igual no estoy muy seguro, pero yo desde luego no he encontrado ninguna otra. Entonces esto va a ser explorar territorio desconocido y bueno, yo encantado. Esta es una de las razones por las que, Nacho, te invitamos. A ver, voy a poner el punto positivo, lo he dicho. Me parece que lo que hiciste es loable y que efectivamente además es una historia de superación personal y que, como yo decía, tiene mucho que ver con esa insatisfacción o esa sensación de injusticia que a veces vale más que ganar o perder un pleito, ¿vale? O sea, es cuestión de dignidad, que es lo que tú decías. ¿Qué nos pasa a veces a los abogados y qué nos pasa muchas veces, que creo que es a lo que se refería Willy en este caso? Pues que nos encontramos muchas veces que sabemos que no hay pie de recursos, sabemos que no podemos irnos al Constitucional, sabemos que no podemos irnos al Tribunal de Derechos Humanos o que no podemos ir al TJUE o que no podemos ir a ciertos, y no sabes cómo explicárselo a los clientes, porque es que dices, vale, sí, tú querrás ir donde tú quieras, pero es que el problema es que no tengo los requisitos ni de admisibilidad, con lo que esa sensación no se la quita a nadie, pero por eso quizás no lleguen tanto. Sí me parece importante cuando hablamos de que vinieras al programa, que la gente sepa que sí se puede llegar a veces, pero también es cierto lo que ha dicho Willy. Normalmente solo es un asesoramiento, que tú efectivamente vas solo, pero realmente tienes una licenciatura en Derecho y estás apoyado por la gente alrededor. No es fácil. El derecho ya el nacional no es fácil, el comunitario internacional es un derecho bastante complicado y hay que estar bastante especializado, y normalmente cuando uno va a ese tipo de instancias, para asegurarte un buen resultado, lo lógico es ir con un especialista. ¿Hay especialistas en derecho comunitario y en derecho internacional en España? Sí, claro, es cierto, pero son despachos que efectivamente están muy especializados y muy concretos, y como yo decía, todo el mundo puede permitirse pues a lo mejor lo que supone o el coste que supone tener un despacho tan especializado, pues a lo mejor no. De ahí lo que yo decía de que mucha gente, o sea, que muchas de las que conocemos vienen de justicia gratuita o de cosas como la tuya. En este caso vas a abrir camino. Estaremos muy atentos a qué es lo que pasa, pero la gente tiene que saber que Europa está ahí, que tenemos esas posibilidades, que a veces las cosas se alinean como se te alinearon a ti, que es un poco, decías, es suerte. Bueno, pues no, a veces no es suerte, es estar ahí cuando tienes que estar y seguir en un empeño, pues como le pasó al abogado de la cláusula suelo o como las cosas que conocemos, ¿no? Y tienes que estar ahí, pero hay veces que es que no puedes llegar. Tenemos que saber y ser conscientes también que por desgracia, la justicia europea tiene sus limitaciones y a veces no podemos llegar aunque queramos, ¿no? Una cosa que decía, yo creo que lo comentábamos el otro día, que yo todo esto me alegro que lo haya hecho yo y que no me haya pasado a mí, por ejemplo, como abogado, porque lo que me ha pasado yo creo que es imposible de explicar a un cliente. O sea, ¿cómo le puedes explicar a un cliente que no tienes una sentencia contradictoria, que no han fijado tus hechos, que has llegado a todas partes y que no te han hecho ni caso? O sea, Sí. pero que has llegado al Constitucional, que igual te has gastado un dineral
y no tienes una respuesta. O sea, ya no es que te lo desestimen, o sea, que te lo desestimen se explica y eso se entiende. Pero no tener respuesta recorriendo todo el camino hasta el Tribunal Constitucional, yo me alegro de haberlo hecho yo, porque yo no sabría explicárselo a un cliente. Se está refiriendo a una conversación que tuvimos él y yo antes de esto, en la que yo le decía eso, o sea, la frustración que tenemos muchas veces como letrados, que también en este programa nos gusta mucho hablar de esto, la frustración que tenemos muchas veces como letrados, porque es que cómo le haces efectivamente llegar a un cliente que tú has hecho todo lo que tenías que hacer, pero realmente es que no te han contestado. A ver, ¿quién entiende esto? Pues nadie. Sí, bueno, yo lo que quería decir precisamente eso, que a veces en ese camino lo que ocurre es que el cliente deja de creer en el abogado, que has apuntado algo que es muy importante, Nacho, porque esa impotencia es tal que a veces nos da ganas de decirle al cliente, mira, creo tanto en tu causa, que aunque tú no quieras seguir para adelante, permíteme a mí que siga. O sea, permíteme a mí que siga porque sé que podemos llegar hasta el final, o al final no, a lo mejor no es Estrasburgo, a lo mejor el final es simplemente Constitucional o el Tribunal Supremo. El problema es que cuando te pasa como abogado, pues efectivamente, antes de llegar a ese camino, yo creo que antes del TSJ, el cliente ya te ha echado la culpa y piensa que probablemente tú hayas hecho algo mal y deja de confiar en ti. Pero bueno, para eso está la cadena del letrado que viene y la honradez y la lealtad profesional de decir, mi compañero lo ha hecho bien y sigues teniendo defensa y con esto llegaremos hasta el final. Pero yo soy mucho de decir a los clientes, y esto lo dejo aquí como reflexión, como notita, de decirle al cliente, mira, yo no sé si ganaremos, no lo sé porque nunca, pues siempre le digo a un cliente que no, pero creo tanto en tu causa que con tu causa llego al Supremo. Eso para que lo vayas tú sabiendo antes de que nos endiñen. Entonces ya como que te vas llenando un poquito el... Sí, es que es importante. Y luego, hay otra cosa que me ha encantado, Nacho, que has dicho, y que yo siempre al letrado joven que empieza se lo digo, y es responsabilidad. Tú has dicho, yo he llegado hasta el final, pero yo no he estado solo. Yo he estado apoyado de profesionales, un poco lo que decía Isma. Claro. O sea, tú has sabido perfectamente dónde sí y dónde no. Y dónde has tenido que decir, explícame esto porque aquí no llego y puedo meter la pata. Y eras tú, con lo cual estoy segura y convencida que cuando te colegies y lo hagas para los demás, vas a seguir con esa grandísima profesionalidad. Me ha encantado, Nacho. Me ha encantado. Eso espero. Ya una cosilla para terminar. Hombre, también hay que analizar otro punto, ¿no? Que es, yo tenía un compañero que siempre cuento la misma anécdota, cuando me llegaban las multas de una de mis hermanas o de mi padre, el análisis que hacía, digo, ¿me compensa el recurso, las horas de trabajo de los recursos o me compensa pagar la multa? ¿Cuánto cuesta mi hora de trabajo? Y yo para una de mis hermanas he sido el mejor abogado del mundo porque ganaba todos los recursos de sus multas. Lo que no sabía es que por detrás las estaba pagando porque me suponía mucho menos trabajo. Claro, esto como no espero que lo escuche, pues no pasa nada, ¿no? Pero, Nacho... Cuidado que tu familia Voy a mandarle un mensaje a tus hermanas para que se lo diga a la otra. No, pobre. No, pero la historia de esto, el trasfondo es porque eres tú y lo has llevado tú, pero evidentemente el coste en horas que tú has dedicado a esto ha tenido que ser una salvajada, ¿no, Nacho? Sí. Sí, lo que pasa es que yo por el camino descubrí que me gusta el derecho. Claro. O sea, entonces no era, para mí no era un sacrificio. O sea, es pasión, sí, ¿no? Sí, yo disfruté mucho. O sea, con todos los palos que he llevado, yo me lo pasé muy bien por el camino. Independientemente que no lo hubiesen estimado, que lo hubiesen desestimado, yo he disfrutado mucho. Hombre, con este final disfrutas más. Pero que un estudiante sea capaz de estar hablando con él. El otro día le mandé un correo electrónico al Comité de Ministros del Consejo de Europa. Y yo dije, ¿esto qué coño es? Y aparte, para darles mi número de cuenta, aflojar la pasta. Entonces, eso se disfruta. Eso es un subidón. Pero que lo hubiese disfrutado exactamente igual, perdiendo. O sea, si te gusta lo que haces, a mí me ha encantado. Yo he disfrutado mucho y voy a seguir disfrutando, porque esto ahora viene algo que es nuevo, que es la revisión de sentencia. Tengo que irme al Supremo a anularla. Después tengo que pedir en esa anulación que el TSJ dicte una sentencia desestimatoria. O sea, eso es lo que tengo que pedir. ¿Para qué? Para volver al Supremo, para que unifiquen doctrina y si realmente el procedimiento es adecuado, como yo estoy convencido de que lo es, volver a bajar, a entrar en el fondo del asunto. Queda mucho camino por recorrer. Voy a recusar a todo el mundo. O sea, va a ser bonito. Es lo que te iba a decir.
que la recusación va a ser Masiva. a lo bestia. Masiva. A mí me encantaría poder bajar al juzgado de lo social, que para mí sería lo realmente justo. Porque mi juicio fue una farsa, fue una auténtica farsa. Y bueno, no quiero contar más porque no se escucha. Ahí es donde primeramente Bueno, pero tú puedes decir eso de esto lo cortas, Inma. Bueno, Nacho, Estamos hablando de que me gustaría volver al juzgado de lo social. y empezar la batalla desde cero, ¿no? Sí. Es decir, y conseguir que te den... Hay veces que es más satisfactorio que te den la razón en primera instancia que en el constitucional, ¿eh? Claro, es que yo lo que quería, esto debería haber acabado en el TSJ. Es que, para bien o para mal, pero debería haber acabado ahí. Es que todo lo demás ha sobrado. Bueno, no, teníamos que llegar al Supremo porque había que unificar doctrina. Pero yo tenía que salir con unos hechos probados del Tribunal de Justicia, después pues, el procedimiento inadecuado del TSJ de Málaga y unificar doctrina y se acabó. Ese era el único camino posible. Lo que pasa es que, bueno, se ha torcido todo y ahora conseguirán que 6 años después se vuelva a empezar. Lo que sí que es cierto, que si yo he llegado hasta aquí, es que estoy convencido de que he probado que puedo ganar. Que después igual no gano, pero estoy convencido de que puedo ganar. Y si puedo ganar, lo saco. Porque, claro, ya estamos hablando de salarios de un montón de años, estamos hablando de mucho dinero, que yo supongo que al final acabarán negociando. Pero bueno, eso ya se verá. Ya se verá y yo lo disfrutaré mucho. Yo creo que, Nacho, hay cosas que estoy seguro que no las has luchado por dinero, sino por defender un derecho. El dinero siempre es bienvenido, pero el orgullo y el respeto y el gustazo de ganar, yo creo que no está pagado. Sobre todo cuando estaba peleando una cosa tuya. Sin más, Yolanda, Mar, Inma, daros las gracias por estar aquí. Nacho, hemos disfrutado demasiado. Entonces, a ver si volvemos a contar contigo, seguiremos la historia y muchísimas gracias por... Bueno, ha sido un placer y yo la verdad que he estado muy cómodo, la verdad que no, ni nervios nada y he estado muy a gusto con todos vosotros. Y encantado de repetir para explicaros cómo se gana un recurso de revisión. Estaremos esperando y atentos, ¿eh? Haremos un seguimiento total. Vale. Bueno, de hecho hemos estado tan atentos que esta conversación, Nacho y yo nos conocemos por nuestros correctores, ¿verdad, Nacho? Nos conocemos más por eso, o sea, mi famoso corrector y el de Nacho, que escribe en inglés, y él me cuenta su historia de lo de porque eso, y hablamos del tema suyo. Y él, cuando sale la sentencia, me recuerda, me debes un susurros, porque a mí cuando me contó su historia yo le dije, esto merece un susurros, merece que la gente sepa lo que tú has hecho y cómo funciona a veces la justicia, ¿no? A veces tan mal para que tú tengas que llegar ahí y a veces también para que te dé la razón un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sí, pero bueno, yo me quedo con que el propio sistema, con todos los fallos que ha tenido, que tiene muchos, se ha corregido. Ha funcionado. Sí. O sea, yo me quedo con el sistema. Hemos corregido todos los fallos. Anda que has dicho nada, claro, anda que has dicho nada. Para eso están los tribunales y para eso están las instancias superiores y para eso está Europa y para eso están los tratados internacionales. Pues nada, Nacho. Es muy importante, es muy importante. Parece que hoy no queremos terminar. Darte las gracias y lo que he dicho, te esperamos en otro. Con el final, con el del cuento que nos has contado, de la historia que nos has contado, ¿vale? Muchísimas gracias y buenas noches a todos los que habéis llegado hasta el final del programa.